me preguntaba ahorita mi gran amigo Carlos Zefair, ¿cuántas crisis tuvo? Yo le dije, Carlos, mi promedio es que nosotros teníamos una o dos crisis a la semana. Y con Hugo, mi jefe de prensa, todas las semanas teníamos que pensar cómo lidiar, porque no era solo manejar la crisis de lo que teníamos, sino también importantísimo cómo comunicarla y cómo hablar de ella. Cómo darle a la gente la certeza y la seguridad de lo que estaba pasando con la enorme cantidad de incertidumbres que tiene un evento de esta naturaleza. Es sin duda la mayor crisis de salud pública que hemos tenido en nuestra historia republicana, sin duda. Yo no puedo hacerme a la idea de otra crisis de semejantes dimensiones. Una crisis que nos llevó a cerrar el país, que nos llevó a tomar una cantidad de decisiones absolutamente críticas y que obviamente nos cambió la vida, y yo estoy seguro que nos va a cambiar la vida en el inmediato futuro, porque yo creo que no vamos a seguir con la misma normalidad que traíamos antes. Esto no es un momento de corte y volvamos al pasado, sino es un antes y un después. Y el antes y después implica el COVID, implica lo que nos ha de llegar, implica el hecho de que la salud pública es absolutamente relevante. Yo les digo, cuando yo estudié en la Universidad Javeriana, y en todas las universidades se repetía, no solo la Javeriana, la salud pública era una costura. Eso sí, nadie se metía a salud pública. El único, de mi promoción salimos un salubrista y medio, porque Teresa Tono, que es la otra, ella es muy orientada hacia la calidad y otras cosas, pero realmente la salud pública no era un tema de gran interés. Hoy en día, muchachos, la salud pública es el centro de la gestión del sistema de salud y tiene que ser el centro de gestión de cada uno de ustedes en su actividad profesional. Así sea el cirujano más avanzado, neurocirujano, oncólogo, lo que sea, si no pensamos colectivamente, definitivamente estamos asumiendo tremendos errores, porque aquí realmente el mundo nos cambió en ese sentido. Y lo peor es que con la situación de H1N1, Zika, chikungunya, COVID, si ustedes miran la progresión de esto, cada 5 o 6 años estamos teniendo una situación de esta naturaleza. Esta obviamente ha sido de las más duras, pero nosotros no sabemos qué va a venir después. Y entonces allí viene un tema central que se planteó cuando inició la pandemia, y es en el cual Colombia, nosotros como colombianos y como sistema de salud y como gobierno de Colombia, tomamos una decisión muy particular. Si ustedes miran el ranking Bloomberg de manejo de la pandemia a través del mundo, de los países, creo que son como 80 países que clasifican con unos indicadores sobre cuáles son los países que mejor han manejado la pandemia, Colombia está en el puesto 8º hoy en día. No porque hayamos tenido menos fallecimientos, porque es que desafortunadamente todos los países, y en la progresión que está dándose esto, hablábamos antes en la reunión previa que estábamos, hasta los países que aparentemente han hecho cosas muy bien, como Chile, ustedes lo ven hoy en día sufriendo la mayor afectación en este pico de todos los países de Latinoamérica. Países que no tenían, que fueron aparentemente en blanco durante mucho tiempo, como Hong Kong, hoy en día tiene una crisis grandísima de afectación. Entonces, yo creo que la decisión que tomamos desde ese marco de referencia, que creo que desde los principios fueron 3, que son esenciales, yo creo que tengo que dejarlas aquí como constancia de lo que nosotros trabajamos e hicimos. Primera, dentro de esa visión de salud pública, la primacía del interés general. Nosotros veníamos en un sistema de salud donde la primacía era del derecho individual, y ustedes lo sienten y lo ven todavía por allí en todos lados. Un sistema donde todo está orientado hacia el manejo hospitalario, un sistema muy hospitalocéntrico, donde lo más importante para los colombianos eran mis servicios, cómo me van a atender a mí, cómo me van a dar a mí. Y eso necesariamente la pandemia nos lo cambió. En
esa visión que tiene que proyectarse aquí en adelante, debe estar la primacía del interés general, como elemento esencial. No es qué vacuna me ponen a mí, ni es cómo me vacunan a mí primero, no es que a quién se debe vacunar primero. Y si ustedes ven los países que estuvieron alrededor de Colombia, incluso muchos países desarrollados, los ministros de salud tuvieron crisis que tuvieron que irse, presidentes que quedaron prácticamente a las puertas de salir porque no respetaron esa visión de la primacía del interés general y el segundo factor muy importante de la equidad. Nosotros decidimos hacer un plan de vacunación donde donde el riesgo era la regla dominante. Y si había escasez de vacunas, como teníamos todos los países del mundo, aquí en Colombia, se empezaba a vacunar a los de mayor riesgo, los más viejos. Si esta pandemia hubiera sido como la gripe española del 18-19, seguramente estaríamos vacunando a los hombres de mediana edad primero. Pero aquí fueron los más viejos. Y esos eran los que había que proteger y vacunar. Hicimos ejercicio absolutamente ordenado de vacunación. Segundo tema y segundo ejemplo fundamental. En muchos países, el acceso a las unidades de cuidado intensivo, y seguramente Carlos Daje les hablará del tema, tuvo para la familia unos costos tremendos, pero además tuvo unos problemas de equidad en el acceso también terribles. De gente discriminada, poblaciones discriminadas según los ingresos económicos. En Colombia eso no pasó. ¿Por qué? Porque nosotros integramos todas las unidades de cuidado intensivo bajo comandos centrales de los departamentos y de los distritos. Y yo les cuento, y les decía hoy, tuve muchas inquietudes sobre si las clínicas privadas, que obviamente han venido siempre acostumbradas a atender a las poblaciones con prepagas, con mejores ingresos, se nos iban a rebelar contra eso. Y la verdad lo que encontramos en todas las ciudades de Colombia fue una tremenda generosidad de aceptación de que la regla de equidad era una regla fundamental. Y la regla de equidad territorial también era esencial. En la distribución de vacunas, en la distribución de ventiladores, en la distribución de proyectos de infraestructura, nosotros logramos pasar de una visión en la cual lo que se primaba era quién tenía posibilidad de tener ingresos a una opción en la cual todos los ventiladores se distribuyeron de manera equitativa de acuerdo con las capacidades que tenía cada territorio, públicas y privadas. Y en eso fueron muchas las peleas con mucha gente que tuvimos que tener para poder mantener esas normas y esas reglas de equidad. Un ejemplo adicional, si nosotros somos siendo un sistema que venía acostumbrado a las tutelas, 200.000 tutelas en 2019, siguen siendo y seguirán estando ahí, pero son 80.000 el año pasado, de 200.000 a 80.000. De todas las tutelas que se nos presentaron, más de 1.500 tutelas, donde se nos buscaba la primacía del interés particular de ciertos tipos de trabajadores pidiendo que ellos se los vacunara primero, de cierto tipo de personas pidiendo que les aplicaran tal o cual vacuna, nosotros prácticamente creo que hemos perdido 2 de más de 1.500 tutelas. Y si ustedes recuerdan, este ministro estuvo a punto de irse a la cárcel en diciembre del año 2020 porque se negó a aceptar una tutela en la cual se nos imponía que tenía que definirse la petición individual de un ciudadano frente a una prueba de PCR y a cómo deben aplicarse las pruebas de PCR. Afortunadamente quiero decirlo, los jueces del país respondieron y nos apoyaron, y nos ha apoyado de una manera impresionante para hacer respetar esa primacía de interés general. Primacía de interés general, principio de equidad, y tercero es muy importante, no hay ni consideramos una dicotomía o un conflicto entre la salud pública y la economía. Si ustedes recuerdan, al principio de la pandemia, incluso salieron artículos, un editorial de la revista Lancet, donde decía que los países nos íbamos abocados a escoger entre o hago una buena salud pública o defiendo la economía. Y algunos países tomaron esa decisión. Claramente hubo países que dijeron, mire, para mí la economía es lo más importante, voy a negar
negar casi completamente la existencia de la pandemia y me dedico a mantener la economía. Otros países, al otro lado, no importa lo que pase con la economía, yo sostengo la salud pública por encima de todo. Colombia decidió tomar el camino de la mitad. Nosotros decimos, eso fue absolutamente consciente. Aquí no puede haber una sociedad. Los determinantes sociales de la salud son más importantes que la defensa unilateral de las medidas puramente médicas. Y por lo tanto, si uno no tiene una buena economía, una economía que funcione, en un país con 50% de informalidad, en un país con cerca del 40% de pobreza, si uno no tiene una economía saludable, uno busca una economía saludable, mucho menos puede pretender tener una salud, porque lo que ganemos en prevención del COVID, en la propia salud se nos impacta por el lado de la desnutrición, por el lado de todos los problemas carenciales, del acceso a los servicios, de todo lo que implica de una economía, con esa curva de desempleo, pobreza, exclusión, temas de género y afectación de la mujer y de los niños en particular, que tiene cuando una economía se afecta de manera sustancial. Mire, nosotros tomamos decisiones en el peor momento crítico de la pandemia, como fue el mes de julio de 2017, sacamos la resolución 777. Yo me fui a la televisión, a Caracol, y dije, vamos a expedir, y expedimos esta resolución que proyecta la apertura de este país a futuro, y en inmediato futuro. Y mucha gente se nos vino encima y nos dijo, pero ¿cómo es posible que el Ministerio de Salud esté abriendo y esté pensando en cómo relajar los protocolos en un momento en el cual estamos en el peor pico de la pandemia? Esto tenía un raciocinio absolutamente claro, y no solamente era de salud. Si nosotros no lanzábamos la 777 y empezamos a proyectar cómo se iban a abrir los sectores económicos, culturales, sociales, las iglesias, todo lo deportivo, todo lo demás, simplemente todo el segundo semestre del año pasado lo habríamos perdido, esperando porque simplemente las economías no se abren con un clic. Las economías se van abriendo en la medida que se van programando actividades, la gente se va acostumbrando y se va generando todos esos procesos. En algunos temas, desafortunadamente, se nos hizo un rezago aún mayor. Yo creo que uno de los temas más críticos allí fue el tema de la educación. Creo que lo que vamos a tener de carga de nuestros muchachos, niños, en temas de problemas de aprendizaje a futuro es muy importante. Pero evidentemente, en la medida que se abrió esto, el país se fue logrando, y por eso pudimos lograr ese 10.6 de crecimiento del país a final del año pasado. Dicho eso, yo me pregunto ahora y les quiero plantear un poco qué es lo que ha significado esto para nuestro sistema de salud. Nosotros arrancamos con un sistema de salud con un problema gravísimo, pero realmente gravísimo, de falta de legitimidad. Un sistema muy deslegitimado. Durante muchos años, el sistema había venido presentando evidentes fallas, dificultades, pero también hemos venido presentando un marco de referencia, un marco de análisis del sistema que, en mi parecer, está profundamente sesgado y profundamente equivocado. Nosotros los colombianos hemos venido acostumbrando a que el sistema de salud nos tiene que dar todo gratis y en el momento en que nosotros queramos, y absolutamente todo. Y eso no es así, no es posible realmente en ningún sistema de salud. Si usted mira el sistema de salud canadiense, inglés, todos esos sistemas son mucho más restrictivos que el propio sistema colombiano en cuanto al acceso a medicamentos y a muchas cosas que nosotros en Colombia tenemos. Si ustedes revisan perfectamente en Canadá, en Inglaterra, en Chile, ¿cuánto tiempo demora la autorización de un reemplazo de cadera? Que en Colombia es un tema que nunca, seguramente muy raramente pasa de un mes. En esos países puede durar hasta 6 a 8 meses, probablemente hasta un año.
Pero nosotros aquí veníamos haciendo un marco analítico de lo que es el sistema de salud, muy sesgado por el individualismo, que es una parte muy importante que también tenemos como parte de nuestra naturaleza, y profundamente ideologizado también. Y esa ideologización le ha venido haciendo daño profundo a un sistema, a una política, la política de salud colombiana, que probablemente es la política más progresiva y más solidaria y más equitativa que ha tenido este país durante los pasados 29 años. Yo no conozco otra política que haya facilitado y dado ese nivel de acceso que tienen los colombianos a la salud o a un servicio social, digámoslo así, que tiene el acceso a los servicios de salud. Y que se manifiesta no solo en ese acceso, lleno de dificultades, lleno de problemas, sino que se manifiesta en la propia posibilidad de que hoy los colombianos tengamos instituciones como la Clínica COOS, que tengamos la posibilidad de tener eso que yo tuiteé al final de la semana pasada, 48 hospitales y clínicas de Colombia entre los 2.200 mejores del mundo, 48. Dentro del ranking de Latinoamérica, de 54 hospitales, 19 son colombianos. ¿Eso se da gratis? ¿Eso se da así nomás? No, eso se da porque hay un sistema de salud que posibilita que la gente entre a tener salud. Pero nuestro sistema venía profundamente legitimado y adicionalmente, lo más grave, es que venía erosionada la rectoría del Ministerio de Salud sobre el propio sistema de salud. Y eso es de esas cosas sutiles pero fundamentales en lo que ha sido el abordaje de la pandemia. Nosotros hicimos un esfuerzo, yo hice un esfuerzo absolutamente consciente y consistente por mantener y recuperar la rectoría del sistema de salud. Porque es imposible atender una pandemia, una situación tan crítica, si no hay una rectoría fuerte. Y eso para nosotros fue absolutamente consciente. Por eso decidimos que todo el marco de abordaje de la pandemia fuera ligado al sector salud, a las decisiones del sector salud, y que el sector salud tuviera la regla y las llaves de la apertura del sistema. Eso contó con una tremenda generosidad del propio presidente de la República, un entendimiento generoso y claro de lo que representaba una pandemia de esta naturaleza. Muchachos, toda la institucionalidad de este país, todo el marco institucional durante los pasados 2 años de este país ha dependido de una resolución del Ministerio de Salud, que se llama la Resolución de Emergencia Sanitaria, que estamos renovando cada 3 meses. Eso obviamente va a terminar en el momento en que la pandemia ya lleguemos en un marco endémico y esto se solucione, pero toda la institucionalidad pasó por ahí. Todos los protocolos de funcionamiento de la sociedad, de nuestra sociedad, pasaron por el Ministerio de Salud, fueron escritos por el Ministerio de Salud. Toda la capacidad de tomar decisiones de apertura de los sectores sociales, económicos, dependieron del Ministerio de Salud y han estado dependiendo del Ministerio de Salud. Y todo el empoderamiento que se logró dar al Ministerio de Salud en ese marco normativo inicial fue absolutamente esencial para que el Ministerio de Salud pudiera recuperar y mantener esa rectoría. Eso es un elemento sustancial que yo creo del cual tenemos que redundar y además tenemos que aprovechar para lo que sea el futuro desarrollo de nuestro sistema de salud. Nosotros con este marco pudimos pagar muchas de las deudas atrasadas de los hospitales públicos. Pudimos proyectar inversiones. El año pasado financiamos 450.000 millones de proyectos de inversión. Este año vamos a financiar 420.000. Cuando la tradición hacia atrás, en los años anteriores, era que se financiaban entre 60 a 80.000 millones de pesos. La salud está siendo reconocida como un factor absolutamente importante y crítico para el desarrollo de nuestro país. Y eso me da mucho gusto decirlo acá. No lo había dicho con esa apertura y esa amplitud que lo estoy diciendo, en esta que es la Universidad del Bosque, una casa de salud, porque yo la sigo considerando eminentemente una casa de salud.
Eso nos plantea unos tremendos retos a futuro. Nosotros tenemos que tener claridad de que tenemos que desarrollar a futuro un esquema que nos queda con lo que será el post-COVID. Nosotros vamos a quedar con una gran cantidad de personas que van a tener afectaciones de largo plazo por su propio COVID. Vamos a tener personas que van a tener, que estamos ya recibiendo con tratamientos retrasados por el hecho de la cuarentena y que no hayan podido asistir a muchos de sus tratamientos. Entendemos, y en lo que hemos hablado con el Instituto Nacional de Cancerología, por ejemplo, la carga de cáncer está generando un efecto muy importante, pero igualmente de otras muchas enfermedades descompensadas. Y vamos a tener también un problema de salud mental, o estamos teniendo un tema de salud mental muy relevante, no solo en Colombia, sino en el mundo, porque cuando uno le rompe la cotidianidad a la gente, como se le rompió a lo largo de la pandemia, cuando hemos tenido que enterrar a nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, sin poder hacerles un duelo, la salud mental se vuelve un tema sustancial. Pero lo más crítico para mí es la ruptura de esa cotidianidad. Veníamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, y la fuerza que tiene la cotidianidad es absolutamente relevante, absolutamente importante. Yo le digo a mi mujer, lo más importante del matrimonio es un 70%, un 30% de amor y un 70% de cotidianidad, porque al final es esa cotidianidad la que nos hace vivir. La forma en que abordamos el día a día, que nos relacionamos en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la familia, eso es absolutamente importante. Y eso ustedes que son tan jóvenes van a tener que abordar esa carga durante los próximos 2, 5, de pronto hasta 10 años. Va a existir ahí toda esa carga de enfermedad y demás problemáticas asociadas. De manera que yo, para ir cerrando, les digo, mire, nosotros tenemos hoy en día un capital muy importante. Yo no puedo decir la cifra porque no me dejan decirla, pero un gran porcentaje de la credibilidad que hay en nuestra sociedad, en nuestro gobierno, en nuestro Estado, hoy depende de esa credibilidad que hubo y de ese respeto que tienen los colombianos hacia lo que ha sido el manejo de la pandemia. Y no el manejo del ministerio, el manejo de todos nosotros. La forma en que han respondido los hospitales, las clínicas, las EPS, que ha tenido todo el mundo. Eso es una responsabilidad absolutamente grande. Y tenemos que ser consecuentes con esa responsabilidad y con esa confianza. Cuando los colombianos dicen, el 80% dicen, nosotros creemos en la gente de salud porque nos salvó la vida, nos están diciendo, ustedes son muy importantes, pero también nos están diciendo, ustedes tienen una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es la que nos queda a nosotros 2 años después. De manera que tenemos que ser consecuentes con ello. Muchas gracias.